Ya, hoy día sesión de taller eh, dedicado a integrales impropias. Em, Tengo algunos ejercicios preparados. Voy a intentar cubrir todos los tipos de integrales impropias y voy a finalizar con una aplicación. ¿Ya? En realidad es un ejercicio de la guía para que vayan viendo el calibre de la guía, que hay algunos re interesantes. Ya, a ver, para partir, solo un resumen pequeño, muy pequeño. Tenemos integrales de primera especie que son de intervalos infinitos, por ejemplo, integrales de este tipo. Eso se les dice de primera especie. Para esas integrales, ay, qué fea esa flecha. Para esas integrales, la lógica, o sea, tenemos un set de integrales conocidas que se llaman las P integrales, que son de 1 hasta infinito, las integrales de la forma 1 partido en x a la p. Esas integrales convergen cuando el p es mayor que 1 y divergen cuando el p es menor o igual a 1. Es el caso para las de primera especie. Esas son las que uno se aprende de memoria, en general, ¿ya? Y están las de segunda especie, que son las integrales donde hay donde la función no sea acotada en ese valor, o sea, donde hay alguna asíntota en ese valor. Eh, no sé, una, de la forma así, del intervalo finito, pero donde en el valor a se indefine. ¿Ya? Vamos a ver al tiro ejemplo, así que estoy haciendo un repaso conceptual de lo que hemos hecho, ¿no? Y para esas integrales también hay un set de integrales de memoria, que son P integrales. Ahora son de la forma desde 0 hasta B, perdón. Desde 0 hasta B, ya de 1 partido en X a la P. Y ahora esas integrales les pasa al revés. Convergen cuando el P es menor que 1 y divergen en el otro caso. Uy. Ahí que estoy tratando de admitir todo. Ahí sí. Eso. Y ahí divergen entonces en el caso contrario cuando P sea mayor o igual que 1. ¿Ya? Y las de tercera especie son mezcla de ambas integrales anteriores. ¿Ya? Mezcla. ¿Sí? Y en cada una de las integrales, cuando me pidan comprobar la convergencia, yo podría calcular la integral, es un camino, el menos usado en general, pero si pudiera calcularla, podría. Y tengo unos test que son de comparación y de cociente. Generalmente yo ocupo más el de cociente porque me regala más información. Y ahí los vamos a ir viendo a medida que pasemos por los ejercicios. ¿Ya? Pero esa es la situación general. Estas son las integrales a las cuales hay que comprobar si son convergentes o son divergentes. Yo voy a partir desde el ejercicio más fácil hasta el más difícil, obvio. Yo voy a partir con este. Vamos a determinar los valores de m para que la función que está ahí sea convergente. ¿Ya? ¿Qué gracia tiene esta función? Lo primero, se mueve entre 0 y pi medios, ¿sí? Y entonces tiene una indefinición en 0. Tiene intervalos finitos, pero tiene una indefinición en 0. Entonces esta es una integral de segunda especie. ¿Ya? El intervalo es finito, pero se indefine la función en 0. No tiene sentido ahí calcular una integral donde ahí se indefine, se dispara la función. Entonces, de segunda especie. ¿Qué más? Si se mueve entre 0 y pi medios, esta fracción, esta función que yo le voy a poner f de x, es una función positiva. ¿Ok? Por ende, si es positiva, yo le puedo aplicar los test que aparecieron en la semana, que son o el de comparación o el del límite al cociente. Yo voy a ocupar el del límite al cociente. Entonces mi f es esa, 1 menos coseno de x partido en x a la m, y la idea del cociente es encontrar una función g que cuando yo calculo el límite al valor malo y hago la fracción entre f y g, eso me dé un número. ¿Ya? Inicialmente nosotros preferimos que nos dé un número distinto de 0.
¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo voy a elegir la g como la 1 partido en x a la 2. Esa. Voy a elegir esa g. Perdón, me equivoqué. A la m menos 2. A la m menos 2. Por dos razones. Porque primero es una función que tiene la forma de las p integrales. Es un 1 partido en x elevado a una potencia. Así que yo lo controlo, yo conozco ese tipo de integrales, se supone que las puedo ocupar. Y además porque cuando hago el cociente, y yo hago el límite, cuando x tiende al valor malo, el valor malo es 0 en esta integral. Y hago el cociente entre la f y la g, entre la f y la g, bueno, hago la división de esas fracciones y lo que me va a quedar es un límite conocido, se supone que es conocido en realidad, que es el límite de 1 menos coseno de x partido en x a la 2. Si se simplifican las potencias del x, me va a quedar x a la 2. Y ese límite es conocido, ese límite da un medio. ¿Ya? Si no lo tienen claro, pueden ocupar L'Hopital acá y ver que da un medio. ¿Ya? Si no lo tienen muy claro, se puede hacer L'Hopital, que es dividir arriba y abajo, derivar arriba y abajo, y me queda el límite de seno partido en 2x, seno de x partido en 2x, y ese límite es un límite fundamental. Saquen el 2 de ahí y me queda un medio por 1. Así que un medio. ¿Ya? Entonces, este límite existe y da un número que es distinto de 0. ¿Ya? Cuando eso pasa, cuando encuentran una g donde yo hago este cociente y el límite me da distinto de 0 o distinto de infinito, entonces quiere decir que el f se comporta igual que la g. ¿Ya? En el valor malo, a medida que me acerco al valor malo, tienen el mismo comportamiento. ¿Y qué significa eso? Que si la integral de la g converge, si la integral de la g converge, entonces la integral de la, sí, solo sí, de hecho, la integral de la f también converge. ¿Ya? Entonces voy a analizar la g, y también diverge, y si la de la g diverge, entonces la de la f también diverge. Esa es la gracia del teorema. Este límite es para corroborar que ambas funciones se comportan igual. ¿Ya? Ya, pero la integral de la g es la integral de 0 a pi medios de la 1 partido en x a la m menos 2, que es una p integral. Entonces esa integral converge, va a ser un número más chico que infinito, si es que en la potencia, el m menos 2, el exponente, perdón, fuese menor que 1. Y va a ser divergente cuando ese exponente sea mayor o igual que 1. ¿Ya? Esa con la g. Y por lo tanto con la f lo mismo. Por lo tanto, la integral de la f de 0 a pi medios de mi f de x tiene el mismo comportamiento. Va a converger cuando el m menos 2 sea menor que 1, o sea, cuando el m sea menor que 3, y va a ser divergente cuando el m sea mayor o igual que 3. Entonces ahí termina el ejercicio. Ya ahí concluí los valores de m donde converge o diverge la función. Dudas, consultas, principalmente con el test, que es lo más importante del ejercicio. ¿No hay consultas, nada? Ya, veamos otro entonces. Ahí se va sumando gente. Vamos con el 3. Los tengo en distinto orden. Los ordené por complejidad. Ya lo mismo, estudiar la convergencia de esta integral según el parámetro n. Ahora, n, mala letra, pareciera que fuera natural, pero en realidad es un n real. ¿Ya? Misma idea. Profe, antes de hacerla, ¿puede Cuéntame. volver un poquito a la anterior? Sí, claro, puedo, ni un problema. ¿Cuál era esta? ¿Ya?
la verdad, fue corto el ejercicio, y lo corto que es radica principalmente en que uno encuentre bien la función g. Si uno encuentra rápido una función g donde yo pueda aplicar el test, fantástico. Hay veces que uno se demora más, ¿no? Ya esos ejercicios son como matar o morir porque se le ocurre la función o no. Hay de ese estilo hartas veces. Vamos con el Gracias. de nada. Ya, entonces tenemos esta integral ahora que hay que estudiarle su convergencia. Ya, esta integral también tiene intervalo finito. ¿Ya? Es un intervalo que va del 0 al 1, mide 1. Pero tiene un valor malo en el 1, en este caso. Tiene un valor malo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Aparte también uno se puede dar cuenta que la función f, que voy a anotar acá, que es la función que está dentro, 1 partido en la raíz de 1 menos x al cubo a la n, esa función es positiva, ¿sí? Entre 0 y 1. ¿Ya? Si el x se mueve entre 0 y 1, al cubo sigue estando entre 0 y 1, y 1 menos eso me da positivo. Y está dentro de la raíz cuadrada, así que sigue siendo positivo. ¿Ya? Así que, bien, la idea va a ser ocupar lo mismo, ocupar una g, eh, inventar una g que haga la misma gracia que antes. Que aquí los voy a tratar de orientar a cómo uno se acostumbra a hacer estos ejercicios. Esta f, que tiene este polinomio abajo dentro de la raíz, yo la puedo reescribir así. Es 1 partido en. El 1 menos x al cubo lo puedo factorizar. Es una diferencia de cubo. Entonces yo lo voy a factorizar como la raíz de 1 menos x a la n, y aparte la raíz de el otro factor, 1 más x cuadrado a la n. ¿Ok? Estoy usando diferencia de cubo. 1 menos x cubo es lo mismo que 1 menos x por 1 más x cuadrado. ¿Ya? Entonces separé la raíz y la potencia, ¿no? En un producto. Entonces en realidad la parte mala del ejercicio, la parte que se indefine, no es todo el polinomio, sino que es este factor que está acá. ¿Ya? Entonces mi g, la g que yo tengo que ocupar, es una g que al dividirla con la f, haga que desaparezca la parte mala, para que me dé un número. Entonces una buena idea, un buen intento que uno puede hacer, es escribir la g tal cual como aparece en este factor. O sea, va a ser 1 partido en la raíz de 1 menos x, todo esto elevado a n. ¿Sí? Yo puedo elegir esa g. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando calculo el límite y el x tiende al valor malo, eh, esa g, perdón, hago la división, perdón, entre las dos funciones y desaparece la parte mala. ¿Sí? Todo esto que está aquí, al dividirlo con esto, desaparece y me queda solo 1 partido en la raíz de 1 más x a la n, o sea, más x al cuadrado, todo eso a la n, ¿ya? Y cuando yo calculo este límite, bueno, reemplazo el 1 y no se indefine. Esto va a ser 1 partido en raíz de 3 a la n, ¿ya? Y da lo mismo el n, eso siempre va a ser un número distinto de 0, ¿ok? Entonces, si me dio un número distinto de 0, yo puedo concluir que el f se comporta igual que la g. Para eso es el criterio, para poder lograr decir que el f es igual que la g, se comportan igual. Pero, ahora analizamos la g. La integral de 0 hasta 1 de mi g, 1 partido en 1 menos x, como tiene raíz y un n, es lo mismo que n partido en 2. N partido en 2 es casi una p integral, porque las p integrales dicen 1 partido en x a la p, aquí dice 1 partido en otra cosa también a la p, ¿ya? Y el valor malo está en 1. Entonces, moralmente, esto también es una p integral, solamente que le vamos a hacer un pequeño cambio variable para que quede en la forma de p integral. Voy a hacer que el u sea 1 menos x, ¿sí? Porque es el 1 menos x que está en la potencia. Por ende, el de u va a ser menos de x.
¿sí? Hay un menos ahí adicional. Cuando el x vale 0, entonces el u vale 1, y cuando el x valga 1, que es el otro límite de integración, entonces el u vale 0, ¿ya? Así que mi integral, esta que quiero analizar, si le hago ese cambio de variable, me va a quedar de 1 hasta 0, me va a quedar al revés, de 1 partido en u a la n medios, y el de x queda con el negativo, o sea, el de u. El de x lo cambio, aquí había un de x que no lo escribí, el de x cambia por menos de u. Y ese menos da vuelta a la integral para que quede en el orden correcto. Ahora es de 0 a 1, de 1 partido en u a la n medios, de u. Entonces con ese cambio de variable ya queda como una p integral, ¿sí? Es 1 partido en la variable elevado a algo, ¿sí? Y para que esta integral sea convergente, el, el n medios, esto va a ser convergente, cuando el n medios sea menor que 1, y va a ser divergente cuando el n medios sea igual a 1. Perdón, sea mayor o igual que 1. Eso. ¿Ya? Y de aquí obtengo entonces condiciones para el n. El n entonces tiene que ser menor que 2 para que sea convergente y mayor o igual que 2 para que sea divergente. Ya, pues entonces eso le pasa a esta g que he inventado, que pusimos acá para hacer el cociente. Si a la g le pasa esto, entonces a la f también, porque se comportan igual. Aquí lo vimos. Por lo tanto, para la integral, perdón. Por lo tanto, la integral, ¿de cuánto era? ¿De 0 hasta 1? Sí, de 0 hasta 1 de mi f de x. Este entonces converge para n menor que 2 y diverge para n mayor o igual que 2. Y ahí estamos. ¿Ok? Entonces, de nuevo fue encontrar una buena g y poder analizarla, ¿ya? Mediante las p integrales. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Ninguna duda? ¿Ya? Entonces, estos dos primeros ejemplos es más o menos simple encontrar la g, porque uno trata de matar la parte mala del ejercicio. No siempre es tan simple, hay que tener cuidado cuando queda media escondida la g. ¿Cuál sería prudente hacer? Esta. Vamos a estudiar la convergencia ahora de una integral donde ahora no hay ningún parámetro, solamente decidir si es que esta integral converge o no. ¿Ya? ¿Ya qué pasa con esta? Primero, es un polinomio partido en una exponencial. ¿Ya? El intervalo es infinito. La exponencial nunca se hace cero, así que nunca se indefine esta fracción. Por ende, esta es de primera especie. Las de primera especie eran cuando el intervalo es infinito. Entonces, funciona igual, los mismos criterios. Si fuese positiva, yo puedo hacer o comparación o el test del cociente. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa con esta? No tiene parte mala. Así que como que uno empieza a tantear alguna g. Si yo a la función original la llamo, o sea, es esta fracción que había originalmente, la idea es encontrar alguna g que haga la misma gracia que mostré en los ejercicios anteriores. Como que elimine partes malas. Pero en realidad aquí no hay partes malas, porque es de primera especie. ¿Ya? No se indefine nunca. Entonces yo tengo que lograr encontrar una g donde ahora la fracción, cuando el límite se vaya a infinito, ¿sí? Aquí, esta me dé un número. ¿Ya? Y igual está complicado de encontrar, porque si elijo, por ejemplo, una p integral que cancele el x cubo, por ejemplo, no sé, yo podría poner la g como x cubo. Y esa va a eliminar el x cubo, pero me va a quedar un 1 partido en 2x, y cuando calcule el límite al infinito, eso da 0.
¿sí? Entonces la convergencia de la G implica la convergencia de la F, pero esta no converge, ni soñando, ¿ya? Porque esto es como 1 partido en x a la menos 3, y el menos 3 es menor que 1. ¿Sí? Aquí funciona al revés en el caso de los intervalos infinitos. Las p integrales convergen cuando esta potencia es mayor que 1. Entonces no es buena idea. Por otro lado, si yo quisiera eliminar el 2x, mi g sería 1 partido en 2 elevado a x. Pero cuando hago el cociente, aquí me quedaría la x cubo. ¿Sí? Cuando x tiende a infinito, el x cubo tiende a infinito. Entonces tampoco me sirve el test, ¿ya? Entonces lo difícil de este ejercicio es que a uno se le ocurra o pruebe, vaya intentando probar con distintas g hasta que el cociente me quede apropiado, ¿ya? Entonces, ¿cómo uno lo haría? Este paréntesis está de más. ¿Qué es lo que uno haría? ¿O qué es lo que uno probaría? Cuando yo cuando yo busco una g, voy a mantener que la g sea una exponencial, ¿ya? Una exponencial, porque las exponenciales tienen más chances de que cuando calcule su integral, esas converjan, siempre y cuando sean de base menor que 1. Entonces, y necesito que cuando calcule este límite se vaya a un número, no se vaya a infinito. A ver, lo voy a mostrar porque si no es mucha cháchara. Yo voy a elegir la 2/3. Voy a elegir la 2/3 elevado a x. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por sí sola es una función que cuando el x se va a infinito, esa función se va a 0. Entonces tiene chances de que su integral también converja. ¿Ok? Y por otro lado, cuando hago el cociente, este límite al infinito me va a quedar así. Me va a quedar el límite cuando x tiende a más infinito de la x cubo, y si estoy dividiendo por eso, es lo mismo que multiplicar el 2 elevado a x por esta fracción. O sea, me va a quedar abajo un 4/3 elevado a x, si uno hace la división. Podría haber pasado el 3 hacia arriba, pero no lo quiero porque quiero mostrar que abajo me queda una función que le gana al x cubo. O sea, vamos a calcular este límite. Si calculamos este límite, el x cubo, si se va del x a infinito, se va a infinito. Y el 4/3, como es un número mayor que 1, elevado a un x, también se va a infinito. ¿Ok? Por eso elegí el 2/3, para que abajo me quedara un 4/3, que es más grande que 1. Esa es la lógica de por qué elegí ese valor. Ya, entonces, me queda un infinito partido en infinito y puedo hacer L'Hopital para calcular este límite. Entonces, voy a borrar acá. Voy a usar L'Hopital. Ya, pero para no estar dando la lata con L'Hopital, la gracia de L'Hopital es que derivo arriba, derivo abajo. Si derivo arriba una vez, me va a quedar algo ahora cuadrático. Y si derivo abajo, es un exponencial. Y me queda el mismo exponencial multiplicado por algún logaritmo. Si es que yo derivo arriba y abajo. Entonces la gracia es que si derivo 3 veces, arriba la variable desaparece y abajo se mantiene igual, ya con algunas constantes acumuladas. Entonces, en realidad lo que voy a hacer es L'Hopital 3 veces al tiro, ¿ya? Si derivo arriba 3 veces, va a ser el límite cuando x tiende a más infinito. Derivo arriba 3 veces, una vez va a ser 3x cuadrado, la siguiente vez va a ser 6x y la última vez va a ser 6. Entonces arriba tengo un 6 cuando derivo 3 veces. Y cuando abajo derivo 3 veces, es una exponencial. Entonces se supone que cuando derivo una exponencial, es lo mismo multiplicado por logaritmo de la base. Y eso 3 veces. Entonces va a quedar lo mismo por el logaritmo natural de la base 3 veces. Entonces al cubo. ¿Ya? Pruébenlo, no sé, háganlo con un ejemplo más simple. El 2x derívenlo 3 veces.
les va a dar el mismo 2 elevado a x, pero con un logaritmo de 2 al lado 3 veces. ¿Ya? Entonces, ¿qué gané con ese L'Hopital 3 veces? Que arriba ya no hay variable, y abajo todavía está la variable por una constante. Bueno, si esto se va a infinito, arriba se mantiene igual, sigue siendo 6, y abajo se va a infinito, porque el 4/3 es mayor que 1, así que esto tiende a infinito. Por ende, en total, todo esto me dio 0. ¿Ya? El denominador crece, pero el 6 se mantiene todo el rato. Así que esto me da 0. ¿Ya? Que es malo para el test, porque la gracia siempre es que me dé un número distinto de 0, pero cuando da 0 es casi malo, no es tan malo. ¿Qué pasa cuando da 0? El test dice lo siguiente. Dice que si g, la integral de g, perdón, converge, entonces la integral de f converge. Ya no hay un sí, solo sí. Cuando era un número distinto de 0, la convergencia o divergencia de la g implicaba la divergencia o convergencia de la f. Cuando da 0, solo sirve para la convergencia. Esta es la gracia. Es como que la g fuera muy grande, entonces la convergencia de la g implica la del f. Nada más. Si la g me da divergente, entonces no me sirve para el test. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué pasa con la g. Pues la g era la integral de 0 hasta infinito, y la g es 2/3 a la x. ¿Ya? Yo me tengo que dar cuenta si esa función converge o no. Ojalá que sea convergente para poder ocupar el test. Ya, pero no le puedo aplicar p integral, porque no es una p integral, no es una potencia, sino que es una exponencial. ¿Ya? Así que no la puedo comparar por p integrales. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcularla, porque es una integral súper fácil. Es una integral de una exponencial, que se puede calcular fácil. Entonces, esto es el límite, cuando b tiende a infinito, de la integral de 0 hasta b, del 2/3 elevado a x de x. Estoy traduciendo nomás el límite al infinito como un límite. O sea, la integral con límite superior a infinito como un límite. Y calculo la integral. ¿Cuánto es la integral de una exponencial? La misma exponencial, pero ahora partida en esa constante que es el logaritmo natural de 2/3. ¿Sí? Si usted deriva esto, le aparece un logaritmo natural de 2/3 extra y se cancela con el de abajo. ¿Ya? Ya, pero eso evaluado entre 0 y b. Y después le calculo el límite, cuando b tiende a más infinito. Entonces, esa constante sale, no me interesa esa constante. Esa sale del límite. Límite cuando b tiende a más infinito. Y adentro evalúo. Evalúo en b, o sea, 2/3 a la b, menos 2/3 a la 0. ¿Ya? Bueno, el 2/3 a la 0 es 1, y el 2/3 a la b, por ser un número menor que 1, cuando el b se va a infinito, ese número se va a 0. ¿Sí? Ese 2/3 a la b, por ser menor que 1, es una expresión que se va a 0 cuando el b va a infinito. ¿Ya? Entonces, cuando calculo el límite, todo esto me da 1 partido el logaritmo natural de 2/3 por menos 1, que obviamente eso es menor que infinito. Así que la integral de g, que no podía compararla con nadie, la pude calcular y me dio que converge. ¿Ya? Por lo tanto, la integral de la g converge y el test funciona. Si la g converge, como el límite de acá arriba me dio 0, lo único que puedo concluir es que si la g converge, entonces la f converge. Fantástico, está súper bien. ¿Ya? Me sirve bien el test. Si la g me hubiera quedado una integral que diverge, ya ahí no puedo concluir nada, ¿ya? Porque el límite me dio 0 acá arriba. Cuando da 0, solo sirve mostrar que si la g converge, entonces la f converge. ¿Ya? Y lo logramos. Ya demostramos que la f entonces converge. Y se acabó. ¿Ya? Entonces, ejercicio difícil porque la g era bastante exótica de encontrar. No es tan simple encontrar una función donde todo calce bien. ¿Dudas? ¿Consultas?
¿Algo que quieran preguntar? ¿Nada? Bueno, vamos con otro. Este. Ya. Le preguntan si es que es convergente esta integral que está acá. Ya, acá tenemos una integral peligrosa porque, primero, tiene intervalo infinito, así que es de primera especie. Y aparte, está evaluada, acá hay un cuadrado, este cuadrado se anula en -1, ahí no hay ningún riesgo, pero la otra raíz se anula en 1. Entonces acá hay un valor malo, la fracción se indefine en el 1. Entonces tiene los dos problemas, tiene intervalo infinito y se indefine en el x igual 1, así que es de tercera especie. ¿Ya? ¿Qué pasa si es de tercera especie? Tenemos que abordarlo separadamente. Nuestra integral la voy a separar, por ejemplo, de 1 hasta 2 de mi función, x menos 1, más la integral de 2 hasta infinito de la misma función. De esa forma, logré que la primera integral solamente tuviera el problema de la indefinición y la segunda integral solo tenga el problema del intervalo infinito. ¿Ya? Así que la primera integral es de primera especie, perdón, de segunda especie, y la segunda integral es de primera especie. ¿Ya? Ya vamos con la primera integral. Si es de segunda especie, es porque tiene un factor malo, tiene el x menos 1 que está echando a perder la integral. Lo otro que uno puede darse cuenta al tiro es que esa función es positiva. La f de x, que es la función completa, es una función positiva, ¿sí? Está al cuadrado y con una raíz. Y yo voy a encontrar una g ahora, de tal manera que elimine la parte mala. Uno siempre intenta hacer eso primero en las de segunda especie. Una g que elimine la parte mala. Entonces yo voy a escribirla 1 partido en raíz de x menos 1. Y cuando hago el cociente, voy a hacer el test del cociente, ya que los dos son positivos. Cuando x tiende al valor malo, o sea, a 1, y divido estas fracciones, se cancela la parte mala. Entonces me queda el límite de, debería escribir aquí, de f de x partido en g de x. Yo voy a lograr que se elimine la parte mala. Aquí debería poner límites, para que tenga sentido esto, es al 1 por la derecha. Como que uno se salta eso, no influye en nada. Pero para ser riguroso en la notación, estos límites son solo dentro de la integral. Entonces me acerco al 1 por la derecha. ¿Ya? Bueno, hago la división, se cancelan términos y me queda 1 partido en x más 1 al cuadrado. Y cuando calculo ese límite, es reemplazar el 1, así que me queda un cuarto. ¿Ya? Un cuarto, que es un número finito, que es distinto de 0. ¿Qué concluyo con eso? Que la f y la g se comportan igual. ¿Okay? A medida que me acerco al 1, esas funciones se comportan igual. Y entonces eso significa que si la g converge, la f converge, y si la g diverge, la f diverge. Veamos qué le pasa a la g. La integral desde 1 hasta 2 de la 1 partido en raíz de 1 partido en raíz de x menos 1, ¿sí? De x, no parece p integral, pero moralmente es como si fuera una p integral, porque lo único que falta es hacer un cambio variable. Es 1 partido en la raíz de algo, ¿sí? Donde ese algo se indefine en 1. Entonces en eso son como si tuviera algo elevado a un medio abajo en el denominador. La promesa es que se comporte igual que una p integral. Entonces lo único que hay que hacer es un cambio variable. U es x menos 1, du es dx. Cuando el x vale 1, el u vale 0. Cuando el x vale 2, el u vale 1. ¿Sí? Y mi integral entonces se transforma en ya una p integral.
en la integral de 0 hasta 1, de 1 partido en raíz de u, que es lo mismo que u elevado a un medio, de u. Y ahora sí parece p integral, ¿ya? Como el 1 medio es menor que 1, entonces esta integral converge, ¿ya? Y si la integral de la g converge por el test del cociente, entonces la integral de 1 hasta 2 de mi f también converge, ¿ya? Así que la integral 1, check, ya está lista, ¿ya? Ahora vamos con la segunda integral. Entonces, con la segunda integral. Ya, aquí es distinto porque también voy a usar el test del cociente, pero ahora yo busco, para que el test del cociente me dé un número y no me dé 0 ni infinito, yo no busco matar la parte mala porque no hay parte mala, es un límite al infinito. Entonces yo busco ahora que los grados, cuando yo haga el cociente, que los grados me den los mismos. Si por ejemplo acá abajo, voy a escribir la f, para hablar acá mejor de eso. Tengo que la f era la misma, x más 1 al cuadrado con la raíz de x menos 1. Ya, esa f tiene grado abajo, tiene algo de grado 2 multiplicado por algo de grado 1 medio, porque tiene una raíz. Entonces en total, 2 más 1 medio es 5 medios. ¿Sí? Eso, ¿cierto? Sí. Entonces yo voy a elegir una g que al dividirla me quede el mismo grado arriba y abajo. Entonces yo voy a elegir la 1 partido en x a las 5 medios, ¿sí? Para que al dividirla me quede el mismo grado arriba y abajo. Lo voy a mostrar. Este es el límite cuando x tiende a más infinito de la f dividida en la g, y eso va a ser el límite cuando x tiende a infinito de, cuando hago la división, el x a las 5 medios queda arriba, x a las 5 medios. Y abajo queda el x más 1 al cuadrado por raíz de x menos 1. ¿Ok? Y si calculo un límite al infinito, si alguien se acuerda de más de 11, lo que hay que hacer es dividir por la potencia más alta. Y la potencia más alta es el x a las 5 medios. ¿Sí? Entonces este límite, cuando x tiende a más infinito, si yo divido por la potencia mayor, arriba no hay ni un misterio, da 1, y abajo puedo repartir ese x a las 5 medios en un x a la 2 para que simplifique el término cuadrático. Va a quedar así, 1 más 1 partido en x, todo a la 2. Ahí ocupé un x a la 2, y el x a la 1 medio lo ocupo en la raíz. Entonces me queda la raíz de 1 menos 1 partido en x. ¿Ya? Para hacer eso, repartí, aquí dividí por x a la 2, y aquí dividí por x a la 1 medio. Ahí repartí el x a la 5 medio, ¿ya? Para que eso calce bien. Y cuando el x tiende a infinito, bueno, el 1 partido en x, en los dos casos se va, tiende a 0, y todo este límite entonces me dio un lindo 1. Ahí está el 1. Y bueno, me dio 1, me dio un número distinto de 0, así que la f se comporta igual que la g en el infinito, ahora, ¿ya? Y la g, ahora es más simple, porque la g es una p integral. Es ¿desde dónde dijimos? Desde 2 hasta infinito, de la 1 partido en x a la 5 medios. Pero cuidado, si eso es así, es casi una p integral, porque las p integrales de intervalos infinitos parten desde 1, ¿ok? No parten desde 2. Así que lo único que voy a hacer acá para que quede una p integral es que voy a hacer entonces la resta entre la integral de 1 a infinito de la misma función menos la integral de 1 hasta 2 de la misma función. ¿Sí? Si parte de 2 a infinito, es lo mismo que hacer de 1 a infinito, pero le resto el pedacito que me falta, de 1 hasta 2. ¿Ya? La primera es una p integral, y es una p integral
con el p, que es 5 medios, más grande que 1. ¿Ok? En las de intervalo infinito, esas son las que sirven. Las que donde el grado es más grande que 1. Así que esta converge. Súper bien. Y la otra, la que está restando, es una integral cualquiera. Es una integral, ¿cómo se dice? De intervalo finito y donde no se indefine una función continua. Entonces, esta integral, por más que yo no quiera calcularla, yo ya sé que es una integral que da un número. ¿Ya? No da infinito, no tiene por dónde. ¿Sí? El intervalo es finito y la función es continua, no se indefine nunca. ¿Ya? Así que una resta de números, por ende, mi integral también da un número. ¿Ok? La integral converge. Esa es la g. Entonces la integral converge de la g. De 2 hasta infinito de mi g. Ya, pero la g se comporta igual que la f, por lo tanto, la integral 2, que era de 2 hasta infinito de la f, también converge. ¿Ya? Y si convergieron las dos, la integral 1 y la 2, entonces la integral f total converge. Por lo tanto, de 0 hasta infinito, de 1 hasta infinito, de 1 hasta infinito de mi f, ¿sí? Que era 1 más 2, ya las dos convergen, así que la integral total converge. Y ahí termina. ¿Ok? Si hubiera fallado una de las dos, entonces la integral f original diverge. ¿Ya? Pero en este caso las dos convergen. ¿Ya? Ejercicio largo, pero es básicamente aplicar lo mismo dos veces. Ujú. ¿Dudas, consultas? ¿Algo que no se entienda o algo que está muy enredado? ¿Ni una duda, nada? Profe, Cuénteme. hola, buenas. ¿Qué ¿Cómo tal? era para reconocer si era una integral de primera, segunda especie o tercera? Porque las que tienen intervalo infinito, como esta, Ya. parte desde 1 hasta el infinito. O sea, el largo del intervalo es infinito. A esa se le dice primera especie. ¿Está Ah, ya. bien? Ya, Sí. y aparte, las integrales donde la función se indefine, eh, se les dice de segunda especie. Ya si hay un valor donde se indefine, entonces se le dice de segunda. Entonces en Ya. este caso pasan las dos. Yo no sé cuál era cuál, pero sé que te saqué un Eh, 6. Ya. alguien tiene prendido el micrófono. Entonces en este caso, en esta integral, es tanto el largo infinito del intervalo como que se indefina la función, porque se indefine en 1. ¿Sí? Ese factor que está ahí hace que se indefina la función. Entonces de primera y segunda. A eso le llamamos de tercera. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Perfecto. Gracias, profe. De nada. ¿Más dudas, chicos? ¿No? Profe, como estas son como de primera y segunda especie, Ujú. generalmente las vamos a dividir en las dos para trabajar. Siempre, siempre. Hay, Ya, hay que separarlos, porque no hay ningún test para abordarlas al mismo tiempo. No existe ningún test. Lo que pasa es que el gran problema es que el test de las P integrales es distinto cuando es de primera y cuando es de segunda especie. Entonces no tienes cómo a abordarlo al mismo tiempo. Hay que separarlas siempre. Ujú. Ya, vamos con otro. Tengo un par de ejercicios más. El otro tiene más o menos la misma pinta, pero tiene un detalle especial. Y el último es una aplicación. Ya, esta. Tengo que estudiar la convergencia de esta función. Es más simple, es una función mucho más concreta, pero hay dos observaciones acá. Una es que tiene doble problema. Si usted se da cuenta, en el x igual 1, la fracción se indefine, así que ahí tengo un gran problema. Y está el logaritmo, y el logaritmo es súper malo porque el logaritmo tiene este gráfico. Viene así, ¿ok? O sea, entre el 0 y el 1, primero el logaritmo es negativo, ¿sí? Y más encima en el 0 se va a menos infinito. ¿Sí? Entonces tiene doble valor malo. ¿Ya? O sea, esta integral tiene doble asíntota. ¿Ok? No sé cómo, porque es un cociente entre funciones, debe ser un gráfico muy raro. Este es solo del logaritmo. ¿Ya? Pero lo que yo sí sé es que tiene dos valores malos, en el 0 y en el 1. ¿Ya? Entonces es de segunda especie.
pero es doble, tiene dos valores malos. ¿Ya? Entonces en estos casos también hay que separar. También hay que decir que mi integral se separa de 0, por ejemplo, hasta 1/2 del logaritmo natural partido en el x menos 1, y aparte del 1/2 hasta el 1 del logaritmo natural partido en x menos 1, para que cada una de ellas tenga solo un valor malo. ¿Ya? Esa es la lógica. No los puedo abordar al mismo tiempo porque los tests funcionan con un valor malo. Y bueno, yo puse el 1/2, podría haber sido cualquier valor entre medio, eso da lo mismo. ¿Ya? Y para aplicar los tests, que son el de comparación y el del cociente, yo necesito que las funciones sean positivas. Hay que tener ojo con eso. Entre el 0 y el 1/2, la función logaritmo es negativa. ¿Sí? Estamos en esta zona aquí, en el gráfico. ¿Sí? Entonces, la función logaritmo es negativa. Ahora, lo que lo salva es que abajo el x menos 1 también es negativo. Así que en total, si yo quiero analizar esta función, esta integral y la otra integral, estoy considerando que la f es positiva. Así que le puedo aplicar los tests. ¿Ya? Revisen en las clases porque hay un test que sirve para cuando no es positiva, ¿ya? Pero es como para casos súper aislados. ¿Ya? En general, vamos a intentar que esto pase siempre, que se pueda ocupar los tests más comunes. Ya, ahí tenemos la f. Y ahora necesito encontrar una función que elimine la parte mala. ¿Ya? Pero tiene ciertas complicaciones. Por ejemplo, para el primero, cuando x tiende a 0, en 0 tengo la parte mala. Entonces, si uno quisiera eliminar la parte mala, yo elegiría una g que fuera x menos 1, ¿sí? Hago el cociente y me va a quedar solamente el logaritmo natural de x. Y cuando yo haga el límite, cuando esto tiende a 0, esto me da infinito, me da menos infinito. Cuando el x tiende a 0, la función logaritmo se va a menos infinito. Entonces el test no me está funcionando mucho, me tiene que dar un número. ¿Ya? Entonces, no me sirve esa g. ¿Ok? Y eso hasta ahí, hasta ahí. Como que ocupar esa g no funciona mucho. Entonces necesito otra g que me haga que eso me dé un número, que no me dé infinito. Entonces no me sirve eliminar el x menos 1, tengo que como acomodarlo para que se vaya un número. ¿Ya? Entonces cuando pasa eso es acomodar la potencia de esta expresión. Yo voy a dejarlo en potencia a lo 1/2. Voy a dejarlo con raíz. ¿Ya? Ahora el problema de esa raíz es que adentro tengo términos negativos, porque se mueve entre 0 y 1/2. Entonces voy a dar vuelta a los términos. ¿Ya? Hay dos cosas ahí. Estoy poniendo una raíz, ahora se va a entender por qué al tiro cuando calcule el límite. Y el otro problema es que voy a dar la vuelta, el 1 menos x, porque si no me quedaría la raíz de algo que es negativo, y eso no puede ser. ¿Ya? Ya, ¿por qué pongo esta función? Porque voy a calcular el límite. Límite entre la f dividida en la g. Cuando x tiende a 0 del logaritmo natural, sí, ¿cierto? Me entró la duda. Yo quiero... Sí, está bien, está bien. Del logaritmo natural partido en x menos 1, partido en el 1, partido en 1 menos x. ¿Ya? Eso. Ya, cuando hago eso, me queda el límite, cuando x tiende a 0, del logaritmo natural por el 1 menos x, partido en el x menos 1. Sí, la raíz pasa hacia arriba. Ya, pero x menos 1 y raíz de 1 menos x son simplificables. O sea, no pareciera, pero son simplificables. Es el mismo término, pero el x menos 1 es como si estuviera la raíz al cuadrado. ¿Sí? Y como le cambié el orden, aparece un negativo adicional. O sea, yo puedo simplificar esta con esta, y me queda el límite, cuando x tiende a 0, del logaritmo natural, y abajo menos
la raíz de 1 menos x. ¿Sí? No sé cómo ilustrarlo mejor, pero es, si usted tiene el menos 1 menos x y lo multiplica por el 1 menos x en raíz, entonces me queda menos 1 menos x, que es lo mismo que x menos 1. ¿Sí? Entonces eso hice. El x menos 1 lo factoricé extrañamente así, como esas dos raíces, y una de ellas se canceló con la de arriba. Así que me queda la otra. ¿Ya? Y ahora voy a calcular ese límite. Ese límite es de la forma infinito partido en infinito. ¿Sí? De la forma arriba, si reemplazo el 0, es logaritmo de 0, que se va a menos infinito. Y el de abajo es... no. No es infinito partido en... A ver, pensé, algo hice mal. ¿Qué estoy haciendo mal? Es cuando se va a 0. Esperen, algo hice mal que no me está calzando con lo que preparé. ¿Qué estoy haciendo mal acá? No, perdón. Estoy haciendo una tontera. Perdón. Estoy haciendo una tontera. Me acabo de dar cuenta. No. Ahí sí. Es el mismo límite, sorry. Es el mismo límite. Es el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de x por la raíz partido en x menos 1. Pero no hay problema en la fracción. El problema está en esto. El x menos 1 no se indefine cuando el x tiende a 0. ¿Sí? Arriba está el problema, porque arriba es el logaritmo que es un infinito. Ese, cuando yo reemplazo el 0, me da menos infinito. Y en el otro, cuando yo reemplazo el 0, me está dando... no, perdón. Ya sé por qué estoy mal. Estoy ocupando el que voy a usar en el otro paso. Esto es lo que... voy a tratar de transmitirle este error que acabo de cometer. El límite es cuando x tiende a 0. ¿Sí? Y yo estoy usando una función que se indefine en el 1 como g. ¿Sí? No es lo correcto, acá no es lo óptimo. ¿Ya? Esa es la que tengo que ocupar para el siguiente caso, para cuando tenga el valor malo en 1. Yo me estoy equivocando en la g, por eso que no me sale lo que quiero calcular. Tengo que ocupar la 1 partido en raíz de x, porque esa tiene un valor malo en 0. ¿Sí? Ese es mi error, sorry. Estoy dándome una vuelta de más y por eso que no me está dando el límite. Ahí sí. Entonces arriba, acá, perdón, fue un lapsus horrible. Acá esta es la raíz de x. Y ahora, ¿por qué sirve? Porque cuando yo reemplazo el 0, esta me está dando 0. ¿Sí? El x menos 1 no aporta en nada, esta no tiene problemas en 0. ¿Sí? Entonces yo podría separar el límite incluso en una parte que no tiene problemas, que es la x menos 1, ¿sí? Y el otro límite, cuando x tiende a infinito, del logaritmo natural de x por la raíz de x. Ese límite tiene la forma infinito por 0. E infinito por 0 es indeterminado. Entonces puede ser que me dé un número. ¿Ya? En las formas indeterminadas, todas estas que uno ocupa en L'Hopital, esta es una forma indeterminada, infinito por 0. Entonces es probable que yo cuando calcule, que yo haga L'Hopital y ese límite me dé un número. El límite que está atrás, ese que está ahí, ese límite da menos 1. ¿Ya? Y el otro límite que estoy separando, ojalá me dé un número usando L'Hopital. ¿Ya? Si no me da un número, entonces ni siquiera podría haber separado el límite. ¿Ya? Pero ahí sí, ahí va a calzar bien. Vamos a usar L'Hopital para calcular ese límite. Entonces, voy a hacer L'Hopital. Entonces, la gracia es tener algo de la forma
Entonces está el menos 1 que está antes, ¿sí? Por el límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo natural partido en 1 partido en la raíz. ¿Sí? Arriba ahora tengo un infinito y abajo también tengo un infinito. Perdón, el x tiende a 0. No a infinito. El x tiende a 0. Entonces arriba tengo un infinito y abajo también tengo un infinito, cuando el x lo reemplazo con el 0. Entonces le aplico el L'Hopital. Ahora sí, aquí no le había aplicado el L'Hopital todavía. Entonces va a ser menos 1 por el límite, cuando x tiende a 0, del límite de la derivada del de arriba, que es 1 partido en x, partido en la derivada del de abajo. Eso es un x a la menos 1 medio, así que es menos 1 medio por x a la menos 3 medio, si es que deriva el de abajo. Y si eso lo calculo, me queda el límite cuando x tiende a 0 de el menos 3 medios pasa para arriba, bueno, la constante sale, que es un menos 2, ¿sí? Con el menos 1 de afuera quedan 2, y el exponente menos 3 medios lo puedo escribir arriba, es un x a la 3 medios, y el 1 partido en x es un x a la menos 1. Así que si usted suma esos exponentes, me queda el límite cuando x tiende a 0 de x a la 1 medio. Y ese límite es 0. ¿Ya? O sea, logré esto, logré que encontrar una G donde yo hacía el cociente y el límite no se me dispare infinito, sino que en realidad me da un número. Me dio 0, que no es el mejor de los números para este test, pero me dio un número. ¿Ya? Eso, yo sé que es enredado de entender, de hecho yo mismo me enredé ahora, pero hay que buscar una X que influya en el límite. ¿Sí? Este límite cuando X tiende a 0 no me servía la que puse antes porque no le pasaba nada en el límite. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el test ahora? Si me dio 0, significa que si la integral de la G converge, entonces la integral de la F también converge. ¿Ya? Así que vamos a analizar la integral de la G. La integral de la G es la integral de 0 a 1, perdón, de 0 a 1, ¿cierto? De 0 a 1 medio. De 0 a 1 medio de la función 1 partido en raíz de x. ¿Sí? Entonces, como es el x elevado a 1 medio, le aplico el criterio de la p integral. El 1 medio es menor que 1. Así que esta integral converge, la g. Y si la integral g converge, el test me dice que la integral de la f converge. Entonces la integral de 0 hasta 1 medio de mi f converge. ¿Ya? Así que ahí funcionó bien. Encontré una g apropiada, el límite me dio 0 y su convergencia implica la convergencia de la f. ¿Ya? Sorry, lo enredé mucho porque estaba eligiendo mal la g. Y ahora para el otro. En la integral 2. En la integral 2, ahí sí tengo un problema en el 1. Entonces ahí me va a servir la g que estaba poniendo antes, que lo había hecho horriblemente. En la parte 2, entonces mi f es la misma función, y ahora voy a elegir la g como la 1 partido en raíz de x menos 1. ¿Por qué x menos 1? Porque el límite es cuando x tiende a 1, entonces tiene que influir en el límite. Esto es... tengo que bajar un poco más para tener espacio. Ahí. Ahora sí. Entonces ahora es el límite cuando x tiende a 1, ese es el valor malo, por la izquierda, porque ese es el tope por arriba, de la f dividida en la g, y cuando hago eso, me queda el límite cuando x tiende a menos 1, a 1 por la izquierda, de logaritmo natural de x por la raíz de x menos 1, de 1 menos x, perdón. 1 menos x para que adentro no me quede negativo. 1 menos x, raíz de 1 menos x. Eso. Y abajo tengo x menos 1. ¿Ya? Pero el x menos 1
el x menos 1 se puede reescribir como menos raíz de 1 menos x por raíz de 1 menos x. ¿Sí? Así que ese x menos 1 se puede eliminar una raíz con la raíz que está arriba. Así que me queda el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda del logaritmo natural partido en menos la raíz. ¿Sí? Descompuse exóticamente el x menos 1 para que se cancele con la raíz que está arriba. Y ese es de la forma, de nuevo, infinito, perdón, esta es de la forma 0 partido en 0. Porque cuando x tiende a 1, el logaritmo de 1 da 0, y cuando x tiende a 1 abajo, también da 0. Así que es de la forma 0 partido en 0. Por ende, le aplico L'Hopital para calcular ese límite. Entonces, esto es límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, de 1 partido en x, que es la derivada arriba, y la derivada abajo es un menos 1 partido en 2 veces la raíz. Hay que hacer el 1 menos x elevado a 1 medio y calcular su derivada. De hecho, hay un menos acá que va a cancelar al menos de afuera. Ya, pues, y ese límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda, ese 1 medio sale fuera, así que sale como un 2, y me queda la raíz arriba, 1 menos x, y el x abajo. ¿Sí? Entonces, cuando reemplazo el 1 y calculo el límite, esto me da 0. Ya es 2 por 1, que es 0. Ya bien, me dio un número y me dio 0, entonces en ese caso, no es que se comporten igual las dos funciones, pero la convergencia de la integral de la g implica la convergencia de la integral de la f. Eso dice el test. Ya no se comportan igual, pero la convergencia de la g implica la convergencia de la f. Y analizo la convergencia de la g. La g era la 1 partido en raíz de 1 menos x entre 1 medio y 1. Y si bien esa no es una p integral, puedo hacer el cambio de variable para que sí quede p integral. Ya aquí la u es 1 menos x. Du es la derivada de esto, que es menos de x. Cuando el x valga 1 medio, cuando x valga 1 medio, el u también vale 1 medio. Y cuando el x valga 1, el u vale 0. Ya, así que haciendo ese cambio de variable ya me queda una p integral. Me va a quedar la integral de 0 hasta 1, del 1 partido en u en raíz, así que u a la 1 medio, de u. Ya, si hacen el cambio de variable me va a quedar esa, perdón, hasta 1 medio, no hasta 1, hasta 1 medio. ¿Ya? Pero esa es una p integral con el 1 medio menor que 1, así que Y esta que puta, integral... Profe. en verdad, a esta altura ya Profe, es Dígame, momento perdón. como de que sería ahí menos de 1. empecemos a tomar acciones. Sí, es que di vuelta a la integral. Ah, ya, verdad. Di vuelta a la Vale. integral del tiro, lo hice todo en un paso. Pero la idea es que Ya. siempre estas integrales, donde en vez de tener raíz de x, tiene raíz de algo menos x, o x más algo, lo que sea, usted hace un cambio de variable para que le quede una p integral. Ese es el mensaje de fondo, ¿ya? Eso es lo que va a pasar. Vale. Así que Gracias. esta integral converge. Fantástico. Si esa converge, entonces, como la g converge, la integral de la g converge, entonces la integral de 1 medio hasta 1 de la f también converge, y ya tengo los dos pedazos correctos. Por lo tanto, la integral de 0 hasta 1 del logaritmo natural de x partido en x menos 1 converge porque los dos pedazos convergen. ¿Ya? Largo el ejercicio, con harto que hacer, harto límite que calcular. Ahí esa es la parte fea de este ejercicio, que los límites no son sencillos. ¿Ya? Encontrar las g indicadas tampoco es sencillo. ¿Ya? Así que vean la guía, revísenla. Hay ejercicios